Una de las dos, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, muy probablemente sea la próxima presidenta de México. Las dos están ya virtualmente en la boleta electoral. Pablo Hoyosa, querido Manuel, Pablo, muy buenas noches. Verte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sergio Vela, Sergio. Querido Manuel, Pablo, Ya les Gabriel. extrañábamos, estaban en No, falta los que con nos nosotros. extrañamos éramos Estaban nosotros. en falta, Pablo y Sergio estaban en falta. Qué bueno mea verlos. culpa, me ama nuestra máxima culpa. Qué bueno verlos de regreso, compartir otro viernes con ustedes. Gabriel, pues nunca como ahora una mujer había estado tan cerca de la presidencia. Dos virtuales candidatas, una del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, la Alianza PAN, PRI, PRD, la otra, Claudia Sheinbaum, por la 4T, Morena, PT, Partido Verde. Sí, yo creo que es un gran momento en nuestro pulso civilizatorio, diría, por varias razones. Tan pronto como empiecen a ser iguales, serán superiores las mujeres, lo dijo Catón el Grande, en la época de los romanos. Y la verdad es que hay que mirar este aspecto que estamos viendo ahorita de la política mexicana como lo que es, ¿no? Un hito realmente histórico en nuestro país, ¿no? No hay, en otros países ha habido ya primeras mandatarias desde hace mucho tiempo, pero en México sería la primera vez, si no ocurre algo de aquí al lunes, digamos, que lo impida, en que una mujer ocupe la presidencia, ¿no? Y yo creo que, te digo, es digno de mencionarse. ¿Por qué? Porque este fenómeno de la igualdad no es una cuestión, no fue un don gratuito, ¿no? Estaba yo recordando la visión orgánica que tenía Platón a propósito de la República, y lo dice en la República, ¿no? Platón primero coquetea con la idea de que la dotación de ánima que tienen hombres y mujeres es la misma, ¿no? Y que si esperamos que las mujeres sean iguales, hay que enseñarles las mismas cosas que a los hombres, ¿no? Finalmente sí lo critican de que caía a decir que la mujer no estaba llamada a ocupar estos cargos, aunque en la República sí discute bastante el hecho de que pueden ocupar cargos públicos. Es decir, no están vedadas, ¿no? Que concluye lo mismo que Aristóteles, en que no están a la misma altura que el hombre, ¿no? Entonces ahí hay una gran polémica si estamos viendo un Platón feminista o al contrario, ¿no? Y de allí en adelante, pues siempre la mujer ha tenido un lugar en la división familiar, primero del trabajo, luego en la división social del trabajo y, por cierto, en la división política del trabajo, digamos marginal, cuando no supeditada a la presencia del hombre, ¿no? Y esto, pues, las cuestiones históricas hay que verlas siempre en ese contexto. No podemos juzgar cada etapa histórica desde la perspectiva actual. Hay que ir acompañando la historia en los momentos en que ésta se fue decantando para explicarnos este tipo de situaciones. El caso es que sí era intolerable que la mujer ocupara un lugar marginal en este sentido. Y ya lo habíamos visto en este proceso civilizatorio que les menciono. La mujer ya ocupa en este momento un casi 50% de la ocupación laboral en el mundo. Sí. Y los componentes en diversos gabinetes, en todas partes, ya incluyen una cuota altísima de mujeres. Aunque sigue habiendo, digamos, en la vida cotidiana y real, sigue habiendo menor paga por trabajo igual. Puede, sí. Siguen habiendo esas cuotas de género para emparejar, digamos, el piso, pero algo se ha avanzado, ¿o cómo lo ves? No, muchísimo se ha avanzado, desde que, para continuar con esta historia de la antigua Grecia que mencionaba Gabriel, desde que Epicuro fue el primero que admitió mujeres en su escuela. En la academia no había mujeres, en el liceo no había mujeres, en el jardín de Epicuro ya había mujeres. Y justamente las primeras feministas modernas, como Mary Wollstonecraft, la mamá de la autora de Frankenstein, por cierto, y esta Olympe de Gouges, aunque no sé cómo se pronuncie, Sergio me va a corregir con su maravilloso francés. ¿Cómo se pronuncia? De Gouges. Bueno, así, ella, que fue la autora de una famosa declaración de los derechos de la ciudadana, de la mujer y de la ciudadana, en Francia, en el siglo XVIII todavía, si no me equivoco. Y Mary Wollstonecraft, esas primeras feministas, lo que exigían primero que nada era ese derecho a la educación, a recibir la misma educación que los hombres, porque se dan cuenta de que eso era lo que iba a permitir a las mujeres también desarrollar al máximo sus potencias. Y ha sido, pues claro, un lento camino para ellas. Obviamente toda esta cosa coincide con la modernidad, con el liberalismo, con el capitalismo, que es el sistema que libera
a las personas, obviamente también a las mujeres, del trabajo brutal del campo y que genera la riqueza que permite que las mujeres pues no tengan que dedicarse 100% al cuidado de los hijos y al cuidado del hogar. Y eso pues también es un factor a considerar sin quitarle mérito a ninguna mujer. Pero, por ejemplo, para que aquilatemos pues el avance que se ha dado. Primero que nada, pensemos nosotros en nuestras abuelas. Yo les apuesto que es muy probable que nuestras abuelas no hayan ido a una universidad. Así es. Si nos vamos a nuestras bisabuelas, es probable que no hayan terminado ni la secundaria. Todavía en los años 60, Betty Friedan, una famosa feminista de aquel entonces, la autora de El místico femenino, no me acuerdo cómo se tradujo al español, ella decía, pues sí, ya tenemos más o menos en la ley los mismos derechos, pero nos faltan ejemplos de mujeres en posiciones de liderazgo que nos sirvan a las otras mujeres para luchar por el desarrollo de nuestras potencias, ¿no? Y hoy ya tenemos, hoy las mujeres ya tienen muchísimos ejemplos de ello, ¿no? A ver, para aterrizar en el México de hoy, tienes un par de candidatas o de virtuales candidatas a la presidencia. Vamos a tener presidentes. Eso es Tienes a lo las más presidentas de las dos cámaras hoy, el Senado y la Cámara de Diputados lo encabezan mujeres. Tienes a la presidenta La Suprema Corte. ¿Cuántas mujeres hay en la Suprema Corte? Es presidida por una La mujer, Norma Piña. de Gobernación. La secretaria de Gobernación, la titular del INAI. Es decir, las mujeres ocupan un papel protagónico. Sí. Lo cual me parece es que debemos celebrar. Si bien no debemos tampoco irnos con la finta de suponer que la batalla por la equidad está ya ganada. Es decir, a mí me parece que el camino ha sido muy largo, ¿sí? Nos podemos remontar efectivamente a Epicuro, a Catón el Mayor, y luego pasar a las grandes feministas que van digamos, abonando el camino a la lucha de las sufragistas de finales del 19, de inicios del 20, pero en realidad si reflexionamos con un pensamiento crítico desapasionado, me parece gravísimo que sea noticia. Sí. Es decir, no debería ser noticia. Es una muy buena noticia. Pero al menos nos hemos evitado esas encuestas estúpidas de México está preparado para ser gobernado por una mujer. Bueno, eso, que todavía hacían hace 10 años. Sí, tienes razón. Qué bueno. A ver, bueno, hagamos un poco de recuento. Ni Xóchitl Gálvez ni Claudia Sheinbaum serán las únicas candidatas a la presidencia que ha habido. Todo esto comenzó con dos candidaturas de Rosario Ibarra de Piedra en 82 y 88 con el entonces existente PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cecilia Soto, junto con, casi nadie se acuerda, de Marcela Lombardo, porque el partido de Marcela Lombardo era el PPS, desapareció. Cecilia Soto era por el Partido del Trabajo. Patricia Mercado, con un partido que tenía un nombre pues larguísimo, ¿no? El Partido de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, que creo que desapareció porque nadie se acordaba del nombre. Nadie podía pronunciar el nombre completo. Luego la señora Vázquez Mota, en el 2012. Margarita Zavala, incluso, que como independiente, pero declinó. Y bueno, ahora todo parece indicar que habrá dos candidatas a la presidencia. Yo debo decir que como devoto seguidor de Robert Graves en su insostenible desde un punto de vista filológico, pero estimulante desde un punto de vista intelectual, el libro La diosa blanca habla del fervor poético que se tiene, que significa justamente el culto a la feminidad. Bueno, me parece que los varones hemos hecho tan mal papel en la conducción de la política a lo largo de los siglos, al menos, digamos, desde el sedentarismo, ¿no? De ahí en adelante lo hemos hecho tan mal que me parece que debemos ya hacerle caso a Catón y decir, bueno,
En el momento en que sean iguales, entonces serán superiores. Me parece sí. Ahora, no es un camino sencillo para ellas. A ver, cuando veíamos una imagen, no, claro que no es sencillo, hace unos minutos, de Xóchitl Gálvez en el CEN del PRI, y cuando uno revisa cuántos hombres y cuántas mujeres hay, pues el 90% de la audiencia siguen siendo varones. Sí, es decir, eso es verdad. Ellas siguen sentadas a la mesa con institucionalmente varones. Ya hay muchos más equilibrios. La Junta de Gobierno de la UNAM, que está próxima a elegir rector, hay mayoría de mujeres. Son 8 mujeres frente a 7 varones. Banco de México, que también. Banco de México también. El Consejo de la UNAM, como dice Sergio, la mayoría son mujeres. Sí. Y por supuesto hay candidatas inscritas al rectorado de la UNAM. Ya está anunciado todo eso. Todavía tenemos que destacar esto como una noticia, pero ojalá llegue el momento en el transcurso de nuestras vidas en que no sea noticia. Sí. A ver, el voto femenino en México se dio en 1956. El voto de parte de un Estado soberano completo fue apenas hace 100 y pico de años, Finlandia, cuando Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda, pero era todavía dominio británico, igual que Finlandia era el Gran Ducado de Finlandia, parte del Imperio Ruso. 1906. Nueva Zelanda formaba parte de la corona británica, entonces podemos discutir cuándo exactamente, pero lo que sí sabemos es que en Europa Liechtenstein apenas en el año de 1984 concedió el voto a las mujeres. Y Suiza en 1971. ¿Cómo? Suiza en 1971. Porque Liechtenstein puede decir, bueno, pero ¿de qué bueno, tamaño pero, es? Sí, pero Liechtenstein está en un enclave rodeado de civilización, se supone o se supondría. Entonces, ayer, sí, es 1982, ayer. A ver, seguramente tú no habías nacido, pero nosotros sí. Yo sí me acuerdo cuando la maestra Griselda Álvarez fue la primer gobernadora. Sí, claro. Hoy hay 9 gobernadoras. Bueno, Gabriel hasta votó por ella, imagínate. Sí. 1979. Se cambió su residencia a Colima para votar. Yo tengo el privilegio de haber sido amigo de la maestra Griselda. Era un personaje maravillosa, persona. Un personaje entrañable. Poeta, puso muy buena, en sonetos la Constitución. La Constitución la puso en sonetos. Un soneto por cada uno de los artículos. Eso más que una proeza, es una audacia. Yo no había nacido, pero tengo buena memoria y dije, Gabriel, porque yo recuerdo que algún día nos lo dijiste en clase, hace 15 años, 20 años. Que bien se enseña, jamás se olvida. Mi querida amiga, la maestra Griselda. Y madrina de Cedillo, ¿no? Sí, me contaba, por cierto, que había ciertos pasajes incómodos, porque estaba rodeada de un contexto de hombres, ¿no? Su jefe de Estado Mayor, sus ayudantes, todos eran hombres. Entonces dice, una vez fue alguien a despertarme por una cosa urgente, y pues yo salí en camisón de mujer y el militar ya no sabía qué hacer. No, es decir, enfrentando por este rol que no estábamos acostumbrados a ver en aquellos tiempos. Pero fíjate que ya que mencionabas a las sufragistas, aquí en México tuvimos en 1910-12 a Elvia Carrillo Puerto. Sí, claro. La monja roja del Mayab que le decía, ¿no? Que formó una asociación femenil y era sufragista feminista desde aquellos lejanos tiempos. Para no hablar de las otras, ¿no? Bueno, doña Josefa Ortiz de Domingo siempre la pongo porque es parte fundamental de la primera transformación, podríamos decir hoy, con rigor histórico. Decimos nada más el proceso de independencia. El proceso de independencia se fraguó en su casa, ¿no? Sí. Entonces sí, ha habido papeles de la mujer, pero no ha habido este protagonismo que estamos viendo ahora, que ya es el signo, verdaderamente, y lo tenemos que aceptar, de que estamos civilizándonos ya a un nivel pleno, ¿no? Porque yo creo que es insostenible estos prejuicios que teníamos desde las épocas de que estamos viendo de los griegos antiguos hasta la fecha, de que las mujeres no deberían de ocupar ciertos cargos, ¿no? Y mucho menos la presidencia de la República, ¿no? Pues ahora ahí están. Sí. Y va a ser seguramente una de ellas. Aunque siguen rodeadas, insisto, de hombres. Cuando uno ve la imagen, ahora veíamos la de Xóchitl Gálvez en el PRI, pero si uno revisa la de Claudia Sheinbaum con el resto de los aspirantes a la candidatura presidencial por la 4T, pues todos eran hombres también. Pero nadie está objetando. Sí, gana y se abre paso, lo cual pues tiene un mérito. Pero nadie está haciendo expresión. Yo no he escuchado ninguna expresión que objete. Machista, misógina. La verdad, no. Es decir, posiblemente alguien en su casa lo haga, pero públicamente no se está discutiendo como algo impertinente. Ahora, lo que sigue en nuestra madurez es entender que
las candidatas o la futura presidenta, con mucha probabilidad vamos a tener, pues tendrán defectos, tendrán virtudes, pero ninguno de sus defectos o sus virtudes tienen que ver con que sea mujer. Claro. Claro. ¿Me explico? Que el género no le da por Claro, sí. Exactamente, a eso me refiero. Defectos. A mí en Es lo como personal virtudes. me da lo mismo. Lo importante es que tengamos como presidente de la República a una persona que resuelva nuestros problemas, Claro. A ver, que nos ayude a mejorar nuestras ideas para resolver Claro. nuestros problemas, que enfrenten la inseguridad, que desarrolle más al país económicamente, que mejore la educación, en fin, eso es lo importante. A mí a mí en lo personal, claro, alguien puede decir, pero es que eres hombre. Bueno, sí, ni modo, no lo elegí, soy hombre. Pero a mí en lo personal me da lo mismo quién nos dirija. Si es un chimpancé y lo hace bien, mejor. Mejor. Pero si siempre que lo haga bien. Estoy pensando si ya hemos tenido en el pasado bueno, Mira, no yo sé. sí tengo mis dudas. No sé si lo hizo mejor. Pero O sea, lo importante es eso. no, tienes tiene nada toda que la ver con razón, que pero sean- además, a ver, en el caso de la política internacional, bueno, pues tenemos ejemplos notabilísimos, más allá de lo que cada quien pueda pensar o preferir en términos de política específica. No podemos negar que Margaret Thatcher no haya sido fue una líder de primerísima magnitud, o Angela Merkel. Claro, Por mencionar simplemente el caso de dos naciones que han estado civilizatoriamente a la y las ha habido vanguardia. de derecha, si quieres verlo así, de izquierda, De verlo todo así. Por tipo, eso, sí. y vamos a Iberoamérica. Hemos tenido, por supuesto, el caso de Violeta Chamorro, Sí. el de Michelle Bachelet en Cristina Chile, Fernández. Cristina Fernández. Entonces, ¿por qué México tendría... Isabel Perón, aunque no fue electa, bueno, que aunque estuvo lo a hizo punto de ser pésimo, vicepresidenta. pero Sí, lo mejor que hizo fue Lloyd Webber, que fue Ahora, la ojalá comedia termináramos musical. con las cuotas de género. Ojalá no Ojalá no fuera necesario. Tienes Ese es toda un la razón punto- del mundo. Ese es un punto que yo he Ese es un gran discutido punto. yo soy padre de dos hijas, y a mí en el fondo me parece indignante para las mujeres que tengan que haber cuotas de género. Y me explicaba, y ahí sí lo reconozco, porque es otra generación, me explicaba mi primogénita, que es un remedio transitorio, Sí. es una medida transitoria. Es emparejar el piso para a partir de ahí poder construir. Pero ojalá no fuera en el necesario. transcurso de nuestras vidas ese tema ya no sea noticia. Ya no, porque precisamente sin cuota de género es que se hacen de la candidatura presidencial las dos virtuales candidatas. ¿no? Sí, no Las fue dos por cuota de virtuales género, candidatas. eso es lo importante. Exacto, por su capacidad, tenacidad, disciplina, por su talento, se abrieron paso ellas, como muchas otras mujeres. Pablo, gracias. Manuel. Muchas gracias, gracias. Manuel, muy Gabriel. buenas noches. Sergio, muchas Querido gracias. Manuel, Pablo, Gabriel. Buen fin de semana, Carlos. Nos vemos el lunes. Pásela bien. A ver, pero